por la cual estamos aquí. Entonces nos vamos a presentarnos, a festejar, a celebrar que Jesucristo vive y que Él es quien nos ha reunido acá. Adelante, hermano. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni lo alto ni lo profundo. Hermanos y hermanas en Jesucristo, ¿sí? It's great to be back with you in Colombia. Es maravilloso estar de nuevo con ustedes de vuelta en Colombia. I want to introduce the three brothers who will be teaming with me as we work through the Quisiera scriptures together. presentarles a mis tres hermanos con los cuales vamos a estar haciendo equipos y vamos a estar enseñando la palabra en este encuentro. I want to start with Jeff Siegel, who actually in our team was the first person to come to Colombia. He was here for the very first national conference in Cartagena. De hecho, quiero empezar con Jeff Siegel. Él fue el primero que hace it was 7 years, 6 years old. 2003. En el 2003, en el primer encuentro de obreros carcelarios en Cartagena, él fue el primero en venir a Colombia. I don't know why it took him 6 years to get back, but No sé por qué se tardó 6 años para regresar, we're just glad he's back. pero está muy contento de estar de vuelta. Next to him is Mark. Yeah. This is El Mark. que sigue junto a él es Mark Dungan. Dungan. Mark and I were together in Pereira 4 years ago. Mark y yo estuvimos juntos en Pereira, en Santa Rosa, hace 4 años. Gloria a Dios. So Mark's back. Mark está de vuelta sin peso. True, it's real tragic that he lost all his hair. It's so sad. Se ve muy bien, aunque a mí me parece trágico. And then the one brother you would not have met in Colombia because it's his first time Y here. al que no conocen porque nunca ha estado en Colombia, es la primera vez que viene, Bienvenido, welcome. This is Steve Homeland. es Steve Homeland. But Steve and I have traveled together to Pakistan to teach the Word of Pero God, Steve y yo hemos viajado juntos a Pakistán a enseñar la palabra de Dios and in Uganda to teach the Word of God. y él enseña la palabra de Dios. So I'm glad he's in Colombia for the first time. All right, guys, thank you. You can sit down. Entonces vamos a empezar. Es muy bueno para mí estar de vuelta con ustedes. And for the next 4 days, the four of us want to work through studies in the Bible with you. Y durante los próximos 4 días, los 4 estamos ansiosos y contentos de poder compartir estudios de la palabra de Dios con ustedes. We're going to look together at an extended passage from the Gospel of John. Vamos a ver juntos un pasaje muy extenso del Evangelio según San Juan. It's actually Jesus' final words to his disciples. De hecho, son las últimas palabras, las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos. We're going to look at chapters 13 through 17 of Vamos a John. ver desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17, versículo por versículo. These words are spoken the night before his crucifixion. Estas palabras fueron habladas por Jesús la noche antes de su crucifixión. We're going to hear the most intimate thoughts of his heart. Vamos a escuchar los pensamientos más íntimos de su corazón. And Jesus is speaking to the men who are the closest to him in relationship. Y aquí Jesús está hablando con aquellos hombres que son más íntimos en su relación personal con Él. They've been together for over 3 years, and Han now estado Jesus, juntos durante 3 años y and ahora now Jesus talks about going to the cross, about les leaving habla them. acerca de dejarlos, de ir a la cruz. It's a very tender thing that John remembers this scene so vividly. Es muy tierno el descubrir que Juan recuerda las palabras exactas y vívidas que pasaron esa noche. And it's interesting to me that it's John who chooses to record these words. Y es interesante para mí que es Juan el que escoge registrar estas palabras y no los otros evangelistas. Of all the 12, De Jesus todos los had 12,
a love relationship with John like no other. Jesús tenía una relación de amor con Juan que era única y diferente a las de los otros. In chapter 13, En el capítulo 13 he talks about being the disciple that Jesus loved. habla de que Juan era el discípulo amado o el discípulo a quien amaba Jesús. And if you remember the scene at the cross when Jesus is hanging on the Y cross, si recuerdan la escena en la cruz cuando Jesús está crucificado, in John chapter 19, en Juan capítulo 19, and he looks down and sees John and he sees his mother Mary ve at the foot hacia of the abajo cross. y ve a Juan y ve a su mamá con Juan. And it says he spoke to the disciple that he loved. Y entonces dice que le habló a aquel discípulo al cual amaba. Vuelve a hacer And he la said- referencia. Y le dice He said to John, "This is your mother," and he said Le to Mary, dice "This is your a son." Juan, ella es tu madre, y a su madre, él es tu hijo. So in all these years of public ministry, John and Jesus have the closest possible relationship. Entonces, en todos estos años de ministerio público, tal vez la relación más íntima de amistad que tuvo Jesús fue con Juan. And I think you're going to see in these verses what a great impact that love relationship had on John. Y yo creo que vamos a ir descubriendo a través de estos pasajes qué gran impacto produjo esa relación especial de Jesús con él. At one point, Jesus talked of his mission, his ministry on En earth. un punto, Jesús habló sobre su misión, sobre lo que tenía que hacer aquí en esta tierra. And Jesus said, "I came that they might have life and have it abundantly." Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. And when you read John's gospel, you realize that controlled everything that he recorded. Y cuando lees todo el Evangelio de Juan, te das cuenta que esa verdad controla y rige todo el mensaje en el Evangelio de Juan. Turn in your Bibles to John chapter Por favor, 20. vamos a Juan capítulo 12 en sus Biblias. John 20, and I want you to read verses Dice, 20. John Juan chapter capítulo 20, 20, perdón, and 30 and 31. versículos 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. See, John chose everything in his gospel so that each one of us could have eternal life. Entonces Juan escogió cada una de las historias y de las palabras en el Evangelio para que cada uno de nosotros pudiese tener vida eterna, So that we could experience spiritual regeneration, para que pudiésemos experimentar la regeneración espiritual, real life, vital, compelling life. vida real, vida abundante, vida que vale la pena vivir. He desired for us abundant life. Él deseaba vida abundante para nosotros. That was always at the heart of Jesus' ministry and Eso his message. siempre estuvo en el corazón del mensaje de Jesús y de su ministerio. Now, turn back in your Bibles to John, the end of chapter 12. Ahora vamos al final del capítulo 12 en el Evangelio de Juan. Because in preparation for our time in the upper room discourse, the upper room conversation with his disciples, Porque al estarnos preparando en el aposento alto, en su conversación con ellos, that will start with verse 1 of chapter 13. esto empieza en el capítulo 13, versículo 1. But I want to look with you at the last 7 verses of chapter 12. Pero quisiera empezar viendo el preámbulo, los últimos 7 versículos del capítulo 12, previos al aposento alto. So John 12 verses 44 down through 50. Entonces es Juan capítulo 12, versículos 42 And these al verses- versículo 50. Y en estos versículos These verses are important because they provide a final summary of Jesus' message. son importantes porque estos versículos proveen un resumen final y general de todo el ministerio y la obra de Jesús. These words provide a final summary of everything that Jesus said and did in this ministry of offering eternal life to people. Esto provee un resumen final y general de todo lo que Jesucristo enseñó, dijo e hizo con miras a salvar eternamente a la humanidad. These words review his ministry as the light of the world. Estas palabras resumen
su vida y su ministerio como la luz del mundo. Jesús, la luz del mundo. John says that Jesus came as light Juan dice que Cristo vino como luz to offer life. para ofrecer vida. These are Jesus' final recorded public words. The last thing he said Estas son publicly. las últimas palabras públicas registradas de Jesús. And when these words are completed, immediately he moves into a private setting with Y his cuando disciples. estas palabras en público son terminadas, se mueve inmediatamente a un aposento alto a hablar en privado, y a partir de ahí nada más habla en privado con sus discípulos. So Beto, please read John 12, Entonces vamos a leer el capítulo 12 verses 44 through 50. del versículo 42 al versículo 50, las últimas palabras públicas de Jesús. Dice: con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. See, in a sense, these verses reflect your preaching and your teaching as you enter into the prisons to serve Jesus. En esencia, estas palabras reflejan el mensaje de ustedes, el propósito del ministerio de cada uno de ustedes cada vez que van a la cárcel a servir a los presos. It's this message that you offer to men and women who don't yet know Jesus Christ. Es este mensaje que le debemos ofrecer a aquellos hombres y mujeres que todavía no conocen a Jesús. Now, in this little paragraph, Jesus makes 4 important points. Ahora, en este pequeño párrafo, Jesús hace 4 afirmaciones importantes. First, he talks about his relationship to his heavenly Father. Primero habla de su relación con su Padre Celestial. Then he talks about himself as the light of the world. Después habla de sí mismo como la luz del mundo. And then he speaks about the danger of not responding to the gospel, of not believing Y the truth. después habla acerca del peligro de no responder al Evangelio, de no creer, de rehusarnos a creer en Jesús. And finally, he talks about why and how God calls people into relationship with him. Y finalmente enfatiza por qué y para qué Dios llama a las personas a que tengan una relación personal con Él. So look again at verses 44 and 45. Ahora, examinemos entonces los versículos 44 y 45. He talks about his relationship to the Father. Habla de su relación con el Padre. Essentially, he says, if you want to know God, you have to know Jesus. Esencialmente lo que nos está diciendo aquí es, si quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesús. So read 44 and 45. Dice again. el versículo 44 y 45. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. So we begin with the deity of Jesus Christ. Entonces, comenzamos aquí con la deidad de Jesucristo. The reality that when we deal with Jesus, we are dealing with God. La realidad es que cuando tratamos con Jesús, estamos tratando con el único y verdadero Dios. Jesus reveals God. Jesús revela a Dios. And in that unveiling, he shows us reality, what's real in Y en life. esa revelación Él nos muestra la realidad, lo que la verdadera vida es. The importance of the deity of Jesus is that it's only through him that we can know the Father at all. La importancia de la deidad de Jesucristo es que es únicamente a través de Él que podemos llegar a Dios y que podemos conocer a If Dios. Jesus isn't God, then we don't know what God is like at all.
Si Jesús no es Dios, entonces nunca podríamos saber cómo es Dios realmente. We have no basis of saying anything about God. No tenemos ninguna base para decir nada acerca de Dios. So if God does not intervene in history, which is what he did in the scriptures, Entonces, si Dios no hubiera intervenido en la historia, que es lo que enseñan las Escrituras, in the scriptures God spoke for himself, en las Escrituras Dios habló por sí mismo. and if he doesn't act in history to reveal himself, which Y is what si he did in Él Jesus, no hubiera actuado en la historia para manifestarse, que es lo que realmente y actualmente hizo cuando vino Jesús, if those two things hadn't happened, si esas dos cosas no hubieran pasado, we would have no saving knowledge of God. no tendríamos ningún conocimiento salvador acerca de Dios. I mean, we can hold conferences together, gather together as people who want to know about God. Y no podríamos tener reuniones como esta de personas como tú y yo que quieren conocer más a Dios. We might say, okay, because we care for one another, that must mean that God is caring and he cares for us. No podríamos decir que, bueno, como nos preocupamos los unos por los otros, eso es evidencia de que Dios existe. But we're just guessing at that from human relationships. Pero eso únicamente lo estamos adivinando de las relaciones humanas. It may be true, but we don't really know if it's true or not. Puede ser que sí sea verdad, pero no podemos comprobar si es o no es verdad. But when God intervenes to tell us about himself in the scriptures, Pero cuando Dios intervino en la historia para decirnos quién es y cómo es en las Escrituras, and the Apostle Peter speaks about men who were moved by the Spirit to el tell us apóstol about Pablo, God. El apóstol Pedro, por ejemplo, habla de hombres que fueron movidos por el Espíritu para hablarnos acerca de Dios. Then we can have certain knowledge about the love of God. Entonces, podríamos tener a través de ellos cierto conocimiento acerca del amor de Dios. The Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shouldn't perish, but would have life, eternal life. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. And John is telling us that Jesus came into our history, into our human experience. Y Juan nos está afirmando aquí que Jesús vino a intervenir en nuestra historia, en nuestro mundo, en nuestro plano. And that's more than words. It's more Y than, esos son más que palabras. it's Jesus giving himself Es sacrificially in love. Jesús dándose a sí mismo sacrificialmente por The nosotros. scriptures tell us about love, and Jesus showed us what love Las is. Escrituras nos muestran que Dios es amor y Él muestra el amor con su propia vida. And each one of us that know Jesus have personally experienced that love in accepting his sacrificial death on our behalf. Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos experimentar ese verdadero amor a través de una relación con Jesucristo por medio de su muerte sacrificial en la cruz. So if somebody in prison says, I really want to know what God is like, Entonces, si algún interno, si algún preso te pide, oye, yo realmente quiero conocer a Dios, o realmente quiere y anhela conocer a Dios, your response is, then let's look at Jesus entonces together. nuestra respuesta debería ser, vamos a conocer a Jesús juntos. We know that God is love because Jesus Sabemos died que for Dios us. es amor porque Jesús murió por amor a nosotros. He showed his love by sacrificially Él going to the mostró su cross. amor al sacrificialmente ir a la cruz. Think about the holiness of God or the righteousness of Piensa God, acerca de la santidad de Dios o de la justicia de Dios, the goodness of God, la the bondad de wisdom of Dios, God, la sabiduría de Dios. all things that we think are important. Todas las cosas que pensamos que son importantes acerca de Dios, We can find places in the Bible that describe the holiness of God, the righteousness of podemos God, the encontrar wisdom en of toda God. la Escritura lugares donde nos habla acerca de la sabiduría de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. But it's through the life of Jesus, the ministry of Jesus, the words of Jesus, that we understand those things. Pero es únicamente a través de la vida de Jesús, del mensaje de Jesús, de las obras de Jesús, que podemos entender esas cosas. So we're not left in the dark, and the people that we try to Entonces, help aren't in darkness because we can know what God is like. Dios no se escondió, no nos dejó en las tinieblas, y la gente a la que servimos no ha quedado desamparada porque tenemos el mensaje y a Dios en Jesús. So we turn to the Jesus we find in the scriptures. Entonces tenemos que volvernos
a Jesús tal y como está en las Escrituras. And we say, there is our God revealed. Y podemos firmemente decir, allí está nuestro Dios y allí está revelado. And because of Jesus, we love God and we worship Him. Y es por causa de Jesús que amamos a Dios y que lo podemos adorar. If you know Jesus, Si conoces you a know the Father. Jesús, tú conoces al Padre. Look at the next thing Jesus says about Fíjate a la Himself. segunda cosa que Jesús dijo acerca de sí mismo. Verse 46. Versículo 46. Jesus talks about Himself as the light of the Jesús world. habla acerca de sí mismo como la luz del mundo. Read that Y verse dice, again, please. yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Now, this shows up in John's Gospel a number of times. Ahora esto se muestra en el Evangelio de Juan muchas veces. In the very first chapter, the theme is En el introduced. capítulo 1 de Juan, en la introducción, Turn back in your Bibles to John chapter vamos a 1 Juan capítulo 1 en sus Biblias, por favor. and read verses John 1, 4, and 5. Versículos 4 y 5 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. See there, and then in two other places, Allí y en otros dos lugares más, the Lord Jesus says very directly, I am the el light Señor of the Jesús world. dice directamente, yo soy la luz del mundo. And there's two very important implications Y hay as dos implicaciones muy importantes you think about your ministry in the prisons. si piensas en tu ministerio en las cárceles. Number one, apart from Jesus, the world is in total darkness. Primero, sin Jesús, el mundo está en total oscuridad y tinieblas. But the second truth is, La segunda implicación es, people who believe in Jesus don't have to live in darkness la anymore. gente que cree en Jesús y recibe a Jesús ya no tiene por qué vivir en oscuridad y tinieblas. Let's think about the first idea a bit. Vamos a pensar en la primera idea. Apart from Jesus, our world's in darkness. Aparte de Jesús, el mundo entero está en tinieblas Now y oscuridad. that does not mean that there is no enlightenment in our world. There's no glimmerings of what's true and not true. No significa que no hay luz física en el mundo, que no hay ciertos brotes de inteligencia o de búsqueda por la luz. See, certainly humanity, men and women, are made in the image De of hecho, God. los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. And we retain something of that image of God Y even after the fall. retuvimos algo de esa imagen y esa semejanza aún después de la caída. Even after sin entered the world. Aún después de que el pecado entró al mundo. But that image of God is debased. Pero esa imagen de Dios ha sido deformada. See, our minds without Jesus can only think with the light of human reason. O sea, nuestras mentes sin Jesús, por la caída, únicamente pueden pensar en la lógica y la razón. Human thought, human philosophy. Filosofía humana, pensamientos humanos. But our darkened minds cannot process spiritual reality. Pero esas mentes en tinieblas no pueden entender la realidad See, espiritual. that's the point here in verse 46 in Ese John. es el punto aquí en el versículo 46 en Juan. And that's why our world is in such deep moral and spiritual Y esa es la darkness. razón por la cual el mundo entero está tan sumido en la corrupción moral, en la corrupción del pecado. There are things that the world, the culture around us can't understand. Hay ciertas cosas que nuestra cultura y el mundo que nos rodea pueden alcanzar a entender. Psychology or mechanics. La psicología, por ejemplo, la mecánica, Sociology, la art, sociología, science. las artes, la ciencia. But only Jesus Pero can shine, únicamente Jesús can shine spiritual reality on all of those disciplines. puede hacer brillar la luz espiritual en cada una de esas disciplinas. Jesus shines light on the way things really are. Jesús alumbra a las cosas para que las podamos ver como realmente son. Jesus illuminates reality. Jesús ilumina la realidad. He shows us what's true and what's good and what's right. Él nos muestra lo que es justo, lo que es bueno, lo que es correcto. Humanity will never figure that out apart from La Jesus. humanidad nunca va a poder descubrir esto sin Jesús. His light allows us to see, as I said before, what God is like. Su luz nos permite ver, como les había dicho, quién y cómo es Dios.
When Jesus came into the world, he exposed darkness. Cuando Jesús vino al mundo, él confrontó, expuso las tinieblas, The las darkness of the descubrió. world, and he did it in a way that had never been done before in human history. The darkness of the world was exposed. Las It never tinieblas en happened el mundo before. fueron expuestas, la mentira, el diablo fueron descubiertos y mostrados tal y como eran, como nunca antes había sido. And there was opposition, there was Y pushback hubo against what oposición, Jesus said. hubo rechazo, hubo ataque en contra de lo que dijo Jesús. Religious leaders and political leaders did not want the light to shine. Los líderes políticos y religiosos no quisieron que la luz brillara. And in reality, they hated Jesus for exposing the darkness in their own hearts. Y realmente odiaban a Jesús porque él descubrió, él expuso la propia oscuridad que había en sus corazones. And how did they respond? ¿Y cómo respondieron? They had Jesus crucified. Crucificaron a Jesús. They didn't want light and truth. Ellos and no life. querían la luz ni la verdad en sus vidas. That dynamic is still at work today. Esa dinámica sigue en activo, sigue operando hoy. You have probably experienced opposition, pushback Estoy seguro que has experimentado oposición, rechazo against this message that en lives contra can be del transformed. mensaje que tú y yo llevamos de que las vidas pueden ser transformadas. People who live in darkness want to stay in the dark. Gente que vive en las tinieblas quiere permanecer en las tinieblas. Remember the second implication out of verse ¿Recuerdan la 46? segunda implicación del versículo People who live 46? in Jesus don't have to live in La darkness anymore. gente que cree en Jesús ya no tiene por qué vivir en la oscuridad. He says he can deliver us from our darkness. He can bring us Porque into light. Jesús nos libera de nuestra oscuridad y nos trae a la luz. Believing on the Lord Jesus, that's the solution. Creer en el Señor Jesús es la solución. So he's the life. Él es we la come- vida. We come to him Cuando and venimos a accept Él, life and light. Aceptamos su nombre y aceptamos la luz y la vida. We depend upon him for salvation and him alone. Tenemos que depender y confiar en Él para nuestra salvación y única y solamente en Él. The Apostle John elaborates that idea in his first letter, El 1 John. apóstol Juan elabora esta idea en su primer carta, en la primera carta de Juan. You can write down the verse. Let's not Puedes take the time to turn escribirlo, to it. no tienes que ir allí. It's 1 John chapter Primera de 1 Juan verse 7. 1:7. It says, "We walk in the light as he is in the Ahí light." dice, nosotros andamos en luz como Él está en luz. We have fellowship with one another, Tenemos comunión los unos con los otros and the blood of Jesus his son cleanses us from y la sin. sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Talking about Christian living is walking in light. Hablar de la vida cristiana es hablar de caminar en la luz. That means we understand things about reality that the most educated people in the world will never Eso understand. significa que tú y yo entendemos realidades espirituales que los más sabios e intelectuales de este mundo jamás van a poder entender. See, that change we've experienced is an internal O transformation. sea, eso cambia nuestra experiencia en una transformación de adentro hacia afuera. John described it in chapter 12, verse 36. Juan lo describe en el capítulo 12, versículo 36. While you have the light, Mientras tengan la luz, believe in the light, crean en la luz, that you may become sons and daughters of light. crean que pueden llegar a ser hijos e hijas de luz. We become light. We take on Jesus' very nature. De hecho, no solo somos hijos de luz, sino que nos convertimos en luz. Llegamos a adquirir, a adoptar la naturaleza de Jesús. So what has Jesus said so far? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Jesús hasta ahora? If we want to know God, we come to Si Him. queremos conocer a Dios, tenemos que venir a Él. If we want to escape from the darkness of night, Si we come to queremos Jesus. escapar de las tinieblas y de la corrupción del mundo, tenemos que venir a Él. And now in verses 47 and 48, he's going to talk about the danger of not believing. Y ahora en el capítulo 12, versículos 48 y 49, Él habla acerca del peligro de no creer. Verses 47 and 48. Essentially, he's saying whoever refuses salvation is choosing judgment, willfully choosing De judgment. hecho, lo que está diciendo aquí, en otras palabras, es aquel que deliberadamente rechaza mi palabra y rechaza mi salvación, está deliberadamente escogiendo el juicio y la condenación.
Dice el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Now, these two verses communicate a very important truth for us to impress on the people that we share the gospel with in your prison ministry. Ahora, estas verdades nos proporcionan de una herramienta muy eficaz, la cual tenemos que nosotros usar y con la cual tenemos que presionar a aquellos a quienes servimos en las cárceles. See, judgment will not fall on us immediately if we disbelieve or reject the O sea, gospel. el juicio y la condenación no nos van a caer inmediatamente cuando rechazamos a Cristo y no queremos saber nada de See, él. when we hear the words of Jesus Esto es cuando escuchamos las palabras de Jesús and we choose to ignore those words, y escogemos ignorar esas palabras. Jesus does not immediately punish us for that. Jesús no inmediatamente nos castiga por eso. He didn't come to reprimand us, he says in Él these no verses. vino a hacer juicio, dice. He came to save us. Él vino a salvarnos. So that's why he gives people opportunity to hear over and over and over again. Y esa es la razón por la cual le da a la gente la oportunidad de que oiga una y otra y otra y otra vez. He wants us to wake up to truth. Porque Él quiere que despertemos a la verdad. He wants us to see the reality of the desperate need that we Él have. quiere que veamos la realidad de la necesidad desesperada que tenemos. He wants us to respond to him, and he gives us every Él opportunity. quiere que respondamos a Él y nos da miles de oportunidades. But, Pero well, I would say, to use the yo lo biblical diría así, language, para usar el lenguaje bíblico. Jesus always comes to us in grace and truth. Cristo siempre viene a nuestras vidas en gracia y en verdad. This is the day of saving grace. Este es el día de la salvación, And is- el día de la gracia. Every day you go into the prison, you say, Lord Jesus, I know this is the day of grace for Cada these día people who que need to entres a hear la truth. cárcel, tienes que ir con la seguridad de que ese es el día de la salvación y de la gracia. And so when you preach, you offer Jesus as the Entonces, Savior. cuando predicas, tienes que ofrecer a Jesús como el Salvador. But if we reject him now, Pero si lo rechazamos hoy, we're going to face his words on the day of judgment. vamos a tener que enfrentar sus palabras el día del juicio. And those who have refused and rejected his Y salvation, aquellos que han rechazado y han rehusado la salvación, they'll be required to answer for every sinful, van a tener rebellious thing que they've done in life. responder por cada pecado, pequeño y grande, por cada palabra que han dicho en toda su vida. Sometimes people may ask you, but what about those who have never heard the gospel? Porque de pronto hay quienes les surge esta duda, ¿y qué va a pasar con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? See, that's not the real issue here. El asunto real no es ese aquí. Because God does not condemn us for what we have not heard. Porque Dios no nos va a condenar por lo que no hemos oído. These verses say he judges us for ignoring what we have heard. Estos textos nos dicen que Él nos va a juzgar por las palabras que hemos oído y hemos rechazado. See, the final judge is the words, the sayings of Jesus that we do understand. O sea, la palabra final que va a poner en juicio a todo el mundo son las palabras de Jesús. So these verses tell us people who are condemned on the day of judgment are really self-condemned. Ahora, lo que nos está diciendo también aquí es que la gente que va a ser condenada y echada fuera el día del juicio va a ser gente que se autocondenó y se echó fuera en esta tierra. They stand silently before the throne. Van a estar enmudecidos delante del trono. They're speechless because their guilty knowledge of truth No van a condemns tener them. ninguna palabra que decir porque su propia culpa los va a condenar. And that leads into the final point that Jesus Y eso nos makes. lleva a la cuarta verdad, una en cada verso. And he says the commandment is it is to eternal Y life. dice que el mandamiento del Padre es vida eterna. But the question would be, what commandment in the Bible leads to eternal life? Pero uno de pronto se pregunta, ¿qué mandamiento en la Biblia me da vida eterna? What command is life everlasting? ¿Qué mandamiento es de vida eterna? Well, I think it comes out of the story in Acts chapter 16. Esto
lo podemos probar en la historia de Hechos capítulo 16. where Paul and Silas are in the Cuando jail Pablo y in Silas están en Philippi. la cárcel en Filipos, And after seeing this amazing, miraculous saving of the people's lives, the jailer says, "What shall I do to be saved?" y después del temblor y de todo lo que pasa en la cárcel y de que el carcelero se quiere matar y que lo paran y que les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? And the words of the Apostle Paul are very strong there. It's a strong directive to the jailer. Y las palabras del apóstol Pablo son muy fuertes, dirigidas individualmente al carcelero. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. That is God's life-saving commandment. Ese es el mandamiento de vida eterna del Padre. Now, I don't know about Colombia, but in the USA today, I think much of our evangelism goes kind of soft on the command of God. No sé si esté pasando aquí en Colombia, pero en Estados Unidos se ha suavizado, se ha diluido el mensaje en el evangelismo. We can treat the offer of salvation as nothing more than an invitation, even gentle O sea, invitation. el evangelismo se ha reducido en Estados Unidos a una invitación muy amable, mira, te conviene. A call to come and believe in Jesus. Ven y cree, pobre Jesús. You don't have to talk like that necessarily, but to come and give your heart to the Savior. Ven a darle tu corazón al Señor. And this is true. Y esto es In one sense, of cierto, o course. sea, es cierto, pero es a medias. The Lord Jesus said in Matthew 28, come, or 11, come to me all who En labor, Mateo 11 lo dice Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, heavy laden, I will give you rest. y les voy a dar descanso. But we got to remember that his offer of salvation is much more than that. Pero tenemos que recordar y tener en mente que la oferta de salvación es mucho más que eso. It is an invitation, but it's also a command. No es una invitación, es un mandamiento. In Acts chapter 17, when the Apostle Paul preached En Hechos in 17, Athens, cuando Pablo predica en Éfeso, he talked about the spiritual ignorance of the Athenian people. habla acerca de la ignorancia del pueblo de Atenas. And he said, up till now, God has overlooked Y les it. dice, hasta el día de hoy Dios los ha pasado por alto. But again, Paul is very direct in his language. Pero otra vez, Pablo es muy directo en su lenguaje. Paul says in Acts 17:30, Pablo dice en Hechos 17:30, but now God commands all men everywhere to repent. pero ahora Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepiente. See, there's the same tone on the day of O sea, es Pentecost el mismo tono que en el día de Pentecostés. when Peter preached the Cuando great Pedro sermon predica in Acts chapter 2. el gran sermón en Hechos capítulo 2. And again, grammatically, it's Y a otra vez, strong directive. dramáticamente, es un mandamiento directo. He said, repent Dice, and be arrepiéntanse y baptized, sean bautizados. every one of you, Cada uno de ustedes. in the name of Jesus En el Christ for nombre the de forgiveness of your Jesucristo, para el sins. perdón de sus pecados. See, and that's not something to be taken lightly. O sea, esto no es algo que podemos tomar a la ligera. It's not something to be delayed or put No es off. algo que podemos decir, pues lo voy a hacer después. God is our loving sovereign, Dios es nuestro amoroso soberano. and He commands us to turn from sin Y Él nos ordena que dejemos el pecado. and respond to His saving grace Y in que Jesus. respondamos a su gracia salvadora en Jesús. Now, we must not preach the gospel with harshness. Ahora, no debemos predicar el evangelio con ira, con dureza. Of No. course, the call is to believe in Jesus, and it's Claro an que el invitation. llamado es a creer en Jesús y es una invitación, But it's out of love that Jesus offers the command. pero es de su amor que nos da el mandamiento. It's out of love that He speaks the authoritative word. Es de amor que habla con autoridad. It's out of love that God calls us to repent. Es por amor que Dios nos manda que nos arrepintamos. And at the same time, this matter of belief is not optional. Y otra vez, este asunto de creer no es opcional, It's required. es requerido. So the failure to believe is not just unfortunate, it is sin. Entonces, el no creer, desafortunadamente, es el peor pecado. So friends, in your preaching and Entonces, teaching, amigos, en sus predicaciones, en sus enseñanzas, in your evangelism, in en su your discipleship, evangelismo, en su discipulado, remember that you speak for Jesus. recuerden que ustedes son portavoces, que ustedes hablan de parte de Jesús. And Jesus asks over and over, will you believe?
Y Jesús pregunta una y otra vez, ¿vas a creerme? Jesus said, "He who has seen me Jesús has dice, el seen que the me ha visto a Father. mí ha visto al Padre. I have come into the world as light. He venido al mundo como luz. I didn't come to judge the No world, vine a juzgar al mundo, but to save the world. sino a salvar al mundo. My Father's command produces real, El eternal life. mandamiento de mi Padre produce vida eterna verdadera. All of us, folks, have a tremendous privilege in the ministry we've been Cada given. uno de nosotros que estamos aquí tenemos un tremendo privilegio en el ministerio que se nos ha We dado. get to call people to light and life. Nuestro que se llama llamado es llamar a las personas a que se salven, a que vengan a la luz. And we don't talk about things that we haven't experienced. Y no estamos hablando de cosas que no hemos experimentado. We know Jesus as light in our own lives. Conocemos a Jesús como luz en nuestra propia vida. Jesus has transformed our Jesús ha lives. transformado nuestras vidas. Right? So we Sí. talk about someone who we Entonces, serve as Savior Hablamos and de Lord. alguien a quien servimos, que es el Salvador y la luz. You agree with me that this was a great summary of everything that Jesus preached for ¿Están de 3 years? acuerdo conmigo en que este es un gran resumen de todo lo que Jesús dijo e hizo? So you folks can take this paragraph into prison and preach the stuffings out of it. Entonces pueden tomar estos párrafos y predicar muchas cosas y enseñar muchas cosas de estos últimos textos. Amen. Amén. Y luego vamos a ir a comer y después de comer vamos a continuar con 2 enseñanzas más. ¿Están de acuerdo? Porque aquí comen temprano, aquí no es como en México. Aquí cambia todo. We have different eating times in Mexico, but they have different. So. Okay. So you're making sure they're not hungry? Okay. 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 So, when do they get the outlines for which passage? Not this one, but later? Las copias no han llegado aún. They are on. Oh, it's okay. I just the want to way. make sure I knew. Okay. Okay, great. Very cool. Okay. Try to. Yeah, I'll probably keep it far out. Yeah. Good evening, everyone. Buenas tardes a todos. I'm very privileged. I'm honored even to be able to share the word of the Lord with you. Me siento muy privilegiado y es un honor para mí poder compartirles la palabra de Dios. I hope that any words that I say to you, you can take and use in your ministries, in your own personal life. Espero que lo que yo les hable lo puedan utilizar en sus ministerios y en sus propias vidas. This is beautiful. Esto es hermoso, ¿no? So as Doug was saying, Entonces, como Douglas estaba diciendo, the upper room discourse, as we call it, el discurso del aposento alto, que es como lo llamamos, begins in verse 1 of chapter 13. empieza en el versículo 1 del capítulo 13 de Juan. And the language of this passage Y el lenguaje de este pasaje invites us to be part of a conversation. nos invita a ser parte de una conversación. It's a conversation between Jesus and his beloved disciples. Es una conversación entre Jesús y sus discípulos amados. I think this is an important perspective for us to start with. Creo que esta es una perspectiva importante con la cual debemos comenzar. We are going to spend the next 4 days Vamos a pasar studying, los próximos 4 días but the actual event estudiando, pero el evento importante probably only took a couple of hours. probablemente tomó unas cuantas horas nada más. So we are looking in very, very specific detail O sea, vamos a ir viendo en específicamente mucho detalle at an event that happened in a very short time frame, just a conversation between a friends. una conversación, una plática que hubo entre ellos que tomó un par de horas. It's unified in content Está unificado en contenido and also in the setting in which it takes place. y también en el lugar en donde la conversación tuvo lugar.
Jesus and his disciples are sharing dinner for Passover. Jesús y sus discípulos están compartiendo la cena de la Pascua. And it's going to include the first communion. Y va a incluir la Santa Cena. And it's also going to include a lot of really kind of surprising statements Y from también Jesus. va a incluir muchas declaraciones sorprendentes dichas por Jesús por primera vez. As far as the environment is concerned, Conforme el ambiente va creciendo, the closest thing that I know of like this lo más cercano que yo conozco is an intimate dinner with my family or with my loved ones. es algo que está un poco parecido a esto, es cuando tengo una cena íntima con mi familia. The kind of time where we're sitting at a table together. O sea, es el mismo ambiente cuando estás sentado en la mesa con los que amas. And we're eating and we're Y drinking and estamos comiendo, bebiendo, we're sharing the things that are important to us. compartiendo las cosas que son importantes para nosotros. Maybe even someone there is a relative I haven't seen in a number of years. Tal vez allí en la cena está algún pariente al que hace años que no veía. And so I'm hanging on every word. I'm listening Entonces very intently, estoy escuchándolo intensamente, estoy bebiéndome cada palabra. because I know that I won't get to talk to this person very much. Porque sé que ya no voy a ver a esta persona por un largo de tiempo más. And they are trying to tell me everything they can think of about their life. Y ellos están tratando de contarme todo acerca de su vida, todo lo que piensan que es importante de su vida. Because this meal it may be the only chance that we get for Porque some esta time. cena es posiblemente la única oportunidad que tenemos para antes de que nos vamos a ver después de muchos años. So as we're studying these passages, think about a conversation happening. Entonces, conforme estudiamos estos pasajes, piensa siempre que esto fue en una cena, era algo muy íntimo. There's back and forth between the disciples and Hay Jesus. retroalimentación, habla Jesús, hablan sus discípulos, es una cena informal. They're going to question him, they're going to be confused, Le hacen preguntas, están confundidos. and he is trying to tell them things before it's too late. Y él Important les things. está tratando de comunicar las cosas más importantes antes de que sea demasiado tarde. So as we read this first passage, Entonces, just conforme leemos estos primeros pasajes, hold that kind of environment in your por mind. favor tengan en su mente este ambiente, que esa escena es algo íntimo, es entre familia. Our first passage here is John 13, 1 through 11. Nuestro pasaje que vamos a ver ahorita es Juan 13, del versículo 1 al 11. Go ahead. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. So this passage really kind of shapes up into 3 or 4, well, let's say 3 different sections. Este pasaje lo podemos partir en 3 secciones diferentes. In the first 3 verses, En los primeros 3 versículos, the author is telling us about the states of mind of people that are Juan nos está diciendo los estados mentales el estado mental
qué es lo que estaban pensando los integrantes de la mesa. Then we're going to see what is a very shocking action by Jesus in verse 4 Después and vamos a 5. ver una acción desconcertante, muy desconcertante, que hace Jesús en medio de la cena. And then in verses 6 through Y 11, después de los textos 6 al 11, we see the disciples, in this case Peter, responding to that action. vamos a ver a Pedro respondiendo a esa acción desconcertante de Jesús. And they really don't understand what he did. Y realmente no entendían qué estaba pasando. Eventually they do, much later in life, but not here. Después lo entendieron, pero en esta cena no entendieron nada. And woven in here in a couple of places Y lo que vamos a ver aquí en un par de lugares are some statements about a betrayal, about Judas. son algunas afirmaciones sobre la traición, sobre Judas específicamente. And these statements about this betrayal are going to be, it's a story that carries on through the end of the chapter. Y estas afirmaciones sobre la traición de Judas van a tener implicaciones que nos llevan hasta el final del libro y del capítulo. So let's start with the first 3 verses. Empecemos con los 3 primeros versículos entonces. Verse 1. Versículo 1. We see the phrase, having loved those who were in the world, he loved them to the end. Is that right? Sobresale la frase que dice que los había amado y los amó hasta el fin. The phrase his own refers specifically to the disciples here. La frase los amó a los suyos And Jesus is going to use this phrase to describe these people that have been given to him by God. usa este término los suyos para describir a aquellos que le pertenecían porque Dios se los había dado. It's really a term of endearment. Es realmente endurement. A love, Ok, es una expresión de mucha ternura, dulzura, pues. Míos. we're especially going to see that in chapter 17. Especialmente vamos a ver eso en el capítulo 17 también. He loves these disciples as people. He knows them. Él ama a estos como algo que él conoce, que es de su propiedad. And we're meant to see here that what follows in this discourse is motivated by this love that he feels for Y his todo lo disciples. que continúa a partir de aquí hasta el final siempre es motivado por el amor. And then we see this phrase, to the end. Y después vemos otra frase que sobresale, que es los amó hasta el fin. That means to the utmost, or as much as Significa possible. a lo máximo o lo máximo posible. And it also references that he's going to love them until the end of his Y life. también significa que los iba a amar hasta el final de las vidas de ellos. See, here we find that Jesus knows that his life on earth is going to be coming to an end. También aquí podemos ver que Jesús ya sabía que su vida en esta tierra había terminado. He knows it's going to be a painful end. Él sabe que va a ir a la cruz, But in this passage that we're going to read, he is still focused on loving his disciples. pero en este pasaje vemos que él no está enfocado en lo que le va a pasar, sino está enfocado en amar a sus discípulos. So his actions and words during this passage Entonces sus acciones en este pasaje come from this sense of love. vienen de esta motivación del amor. The urgency of this moment is also not lost on Jesus. La urgencia de este momento no es algo extraño para Cristo, algo. And in verse Perdido. 1, so in verse 1 and verse 3, we see a couple of statements that show us that Jesus is really thinking, I don't have much time left. Entonces, y eso podemos verlo porque tanto en el 1 como en el 3, claramente podemos ver que Jesús sabía que ya no le quedaba mucho tiempo. Things like knowing that his hour had come Cosas como sabiendo que su hora había llegado and that it was time to go back to God and y que era depart ya out of this el world. tiempo de regresar al Padre, de dejar este mundo. Time is short on earth, El tiempo es muy corto en esta tierra. and Jesus has much he wants to say and do with Y his disciples. Jesús tiene muchas cosas que decir y que hacer aún con sus discípulos. Jesus is also very aware in this moment of his relationship to God.
Jesús está muy consciente también en este preciso instante de su relación con su Padre. And we see this in verse 3. Y podemos ver esto en el versículo 3. The Father had given him all things, Que el Padre le había dado todas las cosas. and he had come forth from God, Que había venido de Dios and he was going to God. y que iba a Dios. So at this moment, he knows God from his past before he came to earth. Entonces, en este punto él conoce a Dios desde siempre. He is looking forward to when he goes back to God. Y está ansioso del momento en que va a regresar a su Padre. And in this moment, he is overwhelmed with this sense because he knows he's going back, because he knows what had come Y before. está emocionado, está está emocionado porque sabe qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, cuál es el resultado. A eso vino. So he is gripped with this importance of his commission from God. Entonces está emocionado, está Gripped, yeah, how do I say that? excited, Excited, impressed, Está- aware, very aware. está muy consciente, muy emocionado, muy con adrenalina, ¿cómo se podría decir? He is gripped, O sea, holding tight, gripped. eufórico, está eufórico porque sabe lo que viene. Es eufórico. So with all of these kind of emotions and these thoughts going on in Entonces, his con mind, todas estas emociones y todos estos pensamientos que vienen a su mente, he begins this discourse, this conversation, empieza esta conversación not with a statement, no con una declaración, but with an action. sino con una acción. It is an act of extreme service. Es un acto de servicio extremo. So he gets up, Se levanta, he changes his clothes, se quita la ropa, he prepares water, prepara agua and he washes his disciples' feet. y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Now, I don't know about you, No sé tú, but if I am motivated by love, pero si yo estoy motivado por el amor, say for my wife, maybe for my wife, por mi esposa, por ejemplo, I'm probably not going to wash her feet. lo más seguro es que no le voy a lavar los pies. I don't know, maybe she would like it. No sé si le vaya a gustar o no, But I'm probably going to do something different. pero lo más seguro es que haría algo diferente, ¿no? And the disciples are pretty surprised by this too, Los discípulos están muy sorprendidos por esto también, but for a completely different reason. pero por una razón totalmente diferente. You see, foot washing was actually very, very common. O sea, el lavamiento de los pies en esos tiempos era algo muy común, era algo cotidiano. Yeah, happened all the time. Todo el tiempo pasaba. Particularly before a meal or a gathering in someone's home. Particularmente antes de una fiesta o de una cena. You see, the Era obligatorio. tables that they ate at were actually really low to the ground. O sea, las mesas de los judíos no eran como las nuestras, eran al ras del suelo. Right. So they would lay on their sides and kind of Entonces se recline. reclinaban y casi estaban acostados, pues, cuando ellos comían. So if they're leaning there, kind of sideways, Entonces están así recostados como así pues. their feet are at the same height as the food. Y sus pies están a la misma altura que la comida. So if I want to grab a piece of bread, I have to reach. Entonces cuando quiero alcanzar una pieza de pan, ahí está la pata del otro. So their feet get very dirty from the travel. They're walking Entonces all the time. los pies se ensuciaban mucho porque los caminos pues eran de tierra y había estiércol. And we really don't want that at the same height as our Y mouth. realmente no queremos que esos aromas se mezclen con el pan y lleguen a nuestra boca. So washing of the feet was actually very necessary part of their life. Entonces el